mencionado. Este está arriba de lo que es el anexo del estacionamiento, entonces tiene toda la vista hacia Chapultepec, ¿no? Y la idea, y la idea adentro es que es una serie de techos de paraguas con muchísima luz natural, las puertas corredizas que son de cristal, con la jardinería en la terraza y con el agua. Entonces es un elemento muy alegre, es un descanso también para los empleados, tanto a la hora de la comida como comentaba antes, que también se puede utilizar como para presentaciones de productos o de eventos especiales del banco, ¿no? I think in the same way that the cafeteria, sorry, can you hear me? Yes? In the same way that the cafeteria, the roof is particularly sculptural, the auditorium, which sits above the ramps, has a very similar role, and obviously contrasts with the scale of the main tower. Here you can see the auditorium, which is there to provide seating for some 350 people. It's raked and has a direct connection to the Sky Lobby, which was the image you saw earlier on. It's accessed also at an upper level, and the upper level provides a small sculpture garden, which is one of the collection of gardens within the scheme. You can see that the elements in orange on top of the roof, an idea there that we can bring light down into the stage area, and which could be quite fun. And I guess for certain presentations that'll be quite interesting. The other point about the auditorium itself is how it's supported. It's very different from the tower. It has different engineering characteristics. So a central concrete spine with cantilevers then picks up the auditorium, which then appears to float as a vessel. And you can see here the gardens sitting on top. From Reformer, again, the ramp and the auditorium somehow mediate between the Four Seasons, the scale of the Four Seasons, and the tower itself. But importantly as well, much like the annex and cafeteria, they have their own sculptural quality and their own uniqueness in contrast with the tower. Pues el gran reto siempre fue la fachada. Queríamos lograr una fachada que fuera mexicana, que tuviera el interés que demostrara dónde estaba la torre, también que fuera que respondiera a las diferentes necesidades de asoleamiento, que respondiera a las necesidades del ambiente. Entonces empezamos a buscar inspiración en algunos temas mexicanos, como ustedes saben, siempre ha sido una inspiración de la oficina el buscar en la arquitectura popular y en la arquitectura mexicana fuentes de inspiración. Empezamos a ver elementos de las celosías de pueblos, de celosías tradicionales que todos nosotros conocemos. También nos impresionó mucho el juego de geometrías desde arquitectura precolombina, que ahí está en piedra, pero como ustedes saben, estaba también llena de color, y como incluso artistas modernos, como en el caso de Albers, que encontramos este mural que estaba en el Camino Real en el 68, cómo empezó a jugar con esa geometría que es muy mexicana, y quisimos tomar esos elementos tanto de geometría como de color para todo el diseño de la fachada, ¿no? I think in conjunction with this, of course, there's the environmental aspects, the scientific aspects of how the screens could be used to help to mediate sunlight, improve daylighting, and improve views out of the building. I think this diagram is making the obvious point that the building has 4 key orientations, and the application of an external screen would mean obviously that each screen would change with each facade. And I think we found that quite interesting as a way to open and close the building, to give each facade its own character.
and that character would obviously be further informed by the introduction of the gardens themselves. We had the challenge, of course, that the most difficult facade is the facade probably with the best view. So that was interesting. So we have a situation where the principal facade, the glass facade, sits some 1.5 meters behind the celiacea, and the celiacea is then infilled with perforate panels, which give varying density, and the density is then reflected in the colour itself. So here we have the two extremes. We have the northeast and the southwest facade, and of course each will have a very, very unique quality depending upon its orientation. You can also see on the left-hand image, the northeast, the introduction of an animated wall. This is really seen as a piece of artwork that's within the celiacea, but of course, because it's associated with the car park, we have different environmental challenges to deal with there, and the idea that onto reformer there could be display art pieces on a regular basis, which could add to the drama of the building, certainly at street level. Just zooming in on one repetitive bay for each of the 4 facades, and I think the obvious analysis we're carrying out here is not only how to infill the system, which is essentially an aluminium diagrid or grid system, how to infill with the perforate panels to achieve the required amount of shading for the building, which is, I guess, fundamentally to do with its performance, but how also to deal with views out to maximize daylight, but also to create an additive or subtractive process whereby you can associate the 4 facades, even though they're quite unique and quite different. This is one of our sort of cutaway drawings, and I think it's quite useful in explaining the location of the glass facade. So 1.5 meters back from the celiacea. You can see also the access decks, the horizontal decks, which double as additional shading. The diagrid itself, which is the large diagonal grid, which frames all 4 facades and the beginning of the infill. And from a shading characteristic point, all 3 elements contribute to the performance of the building, but it's only the infill which adapts and changes depending on orientation. The section of the building, you can pick up here the internal line, and part of the analysis we carried out for each of the facades at each level is how we can maximize view and how we can maximize daylight whilst protecting against sun. And of course, one of the wonderful discoveries of using these panels is the apparent transparency of the material, depending on the light and the tonal quality of the finish itself. So, for example, if you're looking at the panel from without looking in, it looks, what you obviously concentrate upon is the colour. The infill panel here, 3 of the 4 have been infilled. The top one is probably at its most dense, where you need most shade. The diagrid sits proud and, of course, repeats. But looking from inside out, the reverse happens. The panel almost disappears, which is one of the fascinating qualities that the aluminium perforations provide for us, both shading on the one hand and maximum views on the other. Pues lo que ha sido pues muy interesante ha sido la discusión del color. Nosotros en el despacho empezamos un poco temerosos de poner color en una torre tan alta. Por supuesto, mi papá era el más entusiasta en poner color. Te recuerdo cuando le hablamos a Richard, y Richard dijo, no, este edificio tiene que ser mexicano, este edificio no es inglés. Aquí, y si en algún país podemos usar color en un edificio de 50 pisos, es en México. Entonces creo que ha sido todo un tema el color, el de hacer un edificio alegre, un edificio que responda a la cultura y que tenga esa alegría de lo que es México, ¿no?
por supuesto, las dos oficinas, como pudieron ver anteriormente, han usado color de diferentes formas, respondiendo a los diferentes lugares y a los diferentes climas, tanto en el exterior de los edificios como en el interior en las otras imágenes. Y creemos que era una contribución que podíamos hacer a que fuera un edificio de oficinas con color, un edificio que también respondiera a esa alegría y a la luz que tenemos en México, ¿no? Entonces aquí en algunas de las imágenes en donde estamos de día y de noche, que como ustedes vieron anteriormente, estamos poniendo color en los plafones de todo lo que son los jardines, en algunos de los elementos especiales como son el auditorio y las rampas. En la noche queremos acentuar también esos elementos principales del edificio, como que son el auditorio y los jardines. Y las vistas generales del edificio, esta es la vista viniendo del centro, en donde la celosía estamos pensando que sea un color morado, y que tuvieras el acento en los diferentes jardines, en los diferentes elementos del edificio, que es donde enseñaríamos estos elementos de color y que permitirían también que nos fuéramos identificando en cada uno de los núcleos del edificio. La vista viniendo del poniente de la ciudad, en donde las salas de juntas que dan a la esquina, y como toda la celosía principalmente es este color que estamos estudiando, el morado, qué tono vamos a usar, y los colores intensos en los diferentes jardines, y eso mismo se ve en la vista de noche, también con la iluminación, que queremos resaltar esos elementos, lo que son las salas de juntas, el techo de la cafetería y los diferentes jardines, para expresar también en la noche la forma del edificio. Eso es. ¿Quieres concluir con algo? Bueno, como ven, el resultado final del edificio es una forma diferente de solucionar este problema. La combinación de jardines, colores, celosía, etcétera, le da una personalidad muy especial al edificio. Con esto tenemos la seguridad de que estamos creando un ambiente de trabajo mucho más positivo, más alegre, y estamos contribuyendo con la ciudad para que el edificio forme parte de ella misma, no solo en la planta baja, sino en toda su actitud, en toda su forma de ver las cosas, en las proporciones, etcétera. Cómo los elementos van volviéndose casi esculturas. Quiero mencionar que estamos en proceso de hacer una propuesta al banco, ya la hicimos, la estamos estudiando cómo la podemos resolver, que son en los pisos primeros de estacionamiento hacia arriba, lo que ven ustedes del llamado Sky Lobby hacia abajo, que se ve parte ahorita cubierto por los árboles. Queremos recuperar la idea de los murales en los edificios mexicanos. Entonces aquí estamos estudiando a base de LEDs el poder tener una presentación a la ciudad del arte en forma diferente. Si logramos, que parece que sí estamos logrando alguna cosa que sea factible económicamente, podríamos tener ese mural que es de 8 pisos de altura, tener ese mural que puede cambiarse, o sea, puede tenerse un año el mural de un artista, otro año el de otro, etcétera, y que eso se vuelva una parte social y de educación, de arte y de belleza, como son los murales que existen en los edificios coloniales de México. Pues muchas gracias por venir. Aquí les hemos presentado lo que llevamos. Ya el proyecto está terminado, como mencionamos, la obra ya se inició y esperamos que Bancomer no nos recorte los recursos económicos para poder terminar este edificio. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad ha sido un banquete de información arquitectónica impresionante, así que no nos queda más que agradecerle
a estos tres